Estamos en marcha, seguimos el desarrollo, el recorrido por esta edición de este congreso con el cual se está celebrando el 50 aniversario de la Liga Reumatológica Española, aquí en Madrid en concreto, en la sede de la Fundación 11. La Liga Reumatológica Española nació hace 50 años, que se dice pronto, 50 años con el objetivo de ayudar a las personas que sufren enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, además de colaborar directamente con un amplio abanico de profesionales sanitarios en la investigación de nuevos tratamientos que contribuyan a aliviar el dolor de tantas personas, de cientos de miles de personas que sufren a diario estas enfermedades que, recordémoslo una vez más, suponen más de 250 patologías diferentes y unos 12 millones, y la cifra va creciendo, unos 12 millones de pacientes en toda España. Por lo tanto, en este congreso, aquí en Madrid se están dando cita ayer y hoy, un número importante de prestigiosos investigadores y representantes de entidades científicas, de medios de comunicación, evidentemente, y diferentes asociaciones de pacientes. Además, también se exponen trabajos novedosos liderados precisamente por la Liga Reumatológica Española, como por ejemplo el estudio sobre dolor y salud mental o la presentación del mapa que recoge las necesidades asistenciales, recursos e infraestructura de los pacientes con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Vamos ahora a hablar durante unos minutos con Sara Quintanilla. Hola Sara, encantado. Hola, buenos días, Carles. Gracias. Encantada Por acompañarnos. Sara Quintanilla es directora gerente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ahora sabremos en qué consiste precisamente esta sociedad. Pero antes, Sara, me gustaría, desde el punto de vista personal y profesional, que comentaras para quienes luego van a ver la entrevista, ¿qué significa para vosotros como sociedad y para ti como profesional estar presente en esta edición con la que se celebra el 50 aniversario de la Liga Reumatológica Española? Pues para nosotros es muy importante, es fundamental. Los pacientes están en el centro de nuestra actividad y desde el momento en el que nos lo propusieron dijimos que sí. Estamos encantados. Creemos que las asociaciones son necesarias, muy necesarias, porque aportan a los pacientes la posibilidad de estar en un ambiente en el que el resto de personas conocen por lo que están pasando, se sienten comprendidas, se sienten escuchadas. Para nosotros eso es básico. Por otro lado, las asociaciones de pacientes es la forma que tiene la sociedad de poder hacer que se les escuche, que se destinen recursos para la investigación y de visibilizar pues enfermedades que si no las tienes en tu entorno cercano, pues a veces pasan desapercibidas. Por eso nosotros desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia apoyamos el asociacionismo y todas las asociaciones de pacientes tienen las puertas abiertas en nuestra sede. Siempre nos prestamos a que realicen cualquier tipo de actividad, les apoyamos en todo lo que podemos y, como decía, tienen las puertas abiertas. Claro, comentaba ahora Sara que precisamente el paciente está en el centro, es el centro neurálgico, pero claro, no hemos de olvidar en absoluto la interacción paciente-médico, médico-paciente, que es fundamental en general y en concreto hoy abordando este amplísimo abanico. Claro, son 250 patologías. Esto es un problema importante, problema entre comillas, porque hay tanto donde elegir, hay tanto donde diagnosticar, que a veces eso lo que sucede, que a veces en la práctica este tan amplio abanico de enfermedades reumáticas, yo no sé hasta qué punto esto puede dificultar el diagnóstico.
el diagnóstico tanto en un primer momento, en primera instancia por parte del médico de familia, como luego cuando lo deriva al especialista, que luego hablaremos del papel del médico general y de familia respecto a la derivación que tiene a posteriori en cuanto al tratamiento final por parte del especialista. Antes de continuar, me gustaría también precisamente, hablando de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que nos explicaras quiénes sois, qué hacéis, cómo trabajáis, porque evidentemente desde el punto de vista médico sois conocidos, pero cara al paciente quizá en parte desconoce quiénes sois. Sí, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia es una sociedad científico-médica que representa y protege los intereses de los médicos de familia. Como todas las sociedades científicas, sus objetivos son la investigación y la formación de los profesionales sanitarios y en particular de los médicos de familia. Para nosotros los pacientes son nuestra razón de ser. Los médicos de familia, en mi opinión, se caracterizan por una vocación, una gran vocación, y al final lo que nos interesa es atender a los pacientes. Claro. Los pacientes son nuestro centro de atención, por eso las asociaciones de pacientes para nosotros son importantes, es una forma de estar en contacto con el colectivo, de conocer mejor sus necesidades y por supuesto siempre cuentan con nuestro apoyo. Claro. El médico de familia es un profesional de la salud, evidentemente, pero a mí me gustaría destacar que siempre están en primera línea. El médico de familia ve prácticamente el 100% o casi todas las patologías en primera instancia. Es el profesional al cual acude el paciente en un primer momento. También ocurre esto, evidentemente, si hablamos de enfermedades reumáticas, ¿verdad? ¿Qué importancia, qué relevancia se le da al médico de familia como primer contacto con el paciente? Bueno, yo más que la relevancia que se le da, que yo creo que la figura del médico de familia debería de estar mucho más potenciada. Te voy a hablar, Carles, de cuál es nuestro papel. Sí. Nuestro papel, nosotros estamos en contacto con el paciente, pues en muchos casos desde los 14 años hasta, claro, hasta los 100 y pico, hasta que la persona... Toda una vida. Toda una vida, efectivamente. Sí. Entonces nosotros somos los primeros que podemos detectar síntomas que nos pueden hacer pensar que un paciente puede tener una claro, enfermedad reumática o de cualquier otro tipo. Y somos los que derivamos al especialista. Pero más allá de detectar la posible enfermedad, nosotros somos los que vamos a hacer el seguimiento del paciente, los que vamos a controlar la medicación, los que vamos a favorecer la adherencia del paciente claro, al tratamiento. Y muy importante también, Carles, los que siempre estamos ahí apoyando a nuestros pacientes también, desde el punto de vista emocional. Es verdad que no tenemos mucho tiempo, que nos gustaría claro, en ocasiones poder dedicarles más tiempo, pero el médico de familia es accesible, está ahí. Sí. El especialista muchas veces ve al paciente, depende de la enfermedad, una vez al año, 2 veces al año, y nosotros somos los que hacemos el seguimiento constante. Esto es importante remarcarlo, es decir, aunque el paciente haya sido derivado al especialista por el médico de familia, el paciente no pierde nunca el contacto con su médico de familia. Por supuesto, no pierde nunca el contacto con su médico de familia. Los médicos de familia siempre están ahí, controlan la medicación, claro, como te decía, Carles, los posibles efectos secundarios, las interacciones que puede haber con otros medicamentos, porque claro, hay personas que tienen más de una patología, lamentablemente. Es un aspecto muy importante, las interacciones con los medicamentos que pueden tener, si no se controlan,
consecuencias muy negativas para la salud del paciente, me refiero. Muy negativas. Entonces, nosotros somos médicos de familia, Claro. pero al final estamos controlando todas las patologías de nuestros Claro. pacientes. Sara acaba de comentar un aspecto en el que me gustaría incidir y en el que lamentablemente no tenemos ahora la solución a mano, ni mucho menos, es la falta de tiempo. Es decir, es un tema con el que se viene luchando hace mucho tiempo, hace muchos años, y que todavía no acaba de resolverse. No sé si hay alguna propuesta o alguna expectativa o de qué depende o de qué puede depender, en definitiva, que el médico de familia pueda atender a su paciente durante el tiempo necesario para llegar a un correcto diagnóstico. Bueno, pues para que el médico de familia pueda atender a su paciente correctamente y dedicarle el tiempo que necesita, es necesario que se reduzca el número de pacientes que tiene cada médico asignado. Ese sería un factor importante, reducir el número de pacientes. Ese sería un factor importante. Para eso se tienen que incrementar el número de plazas de médicos de familia. Claro. ¿Y eso no está ocurriendo? Y eso no está ocurriendo, y es una reclamación por parte de las sociedades médicas a las administraciones, pero no nos escuchan, o si nos escuchan, al menos no vemos resultados. Eso, pregunto, quizá ocurre por una decisión estrictamente a nivel político, por una decisión de las autoridades sanitarias, no sé, ¿qué hay detrás de esa dificultad para que, como he dicho, el médico de familia atienda durante más tiempo o durante el tiempo necesario al paciente, por una parte, y para que se aumente la plantilla de médicos de familia, que será el factor que va a permitir precisamente reducir el número de pacientes? Sí, aumentar la plantilla es lo que va a permitir reducir el número de pacientes, pero lamentablemente en las convocatorias MIR, las últimas convocatorias MIR, las plantillas no se incrementan. Y lo que es peor, incluso hay algunas plazas, MIR, que quedan desiertas, porque el médico de familia en muchas ocasiones trabaja en unas condiciones muy deficientes. Todas las zonas rurales, claro, es un trabajo muy difícil y quedan desiertas esas plazas. Bien. ¿Cómo puede potenciarse el futuro generacional? ¿Cómo puede potenciarse el relevo generacional cara al futuro del médico de familia? Porque el médico de familia sí o sí va a seguir estando presente en la atención sanitaria a nivel asistencial, y hay que potenciar su papel y su figura de alguna forma, ¿no? Desde vuestra sociedad, ¿tenéis alguna idea, algún proyecto? Bueno, yo creo que hay que apoyar al médico de primaria, hay que dotarle de los medios suficientes. Hay que prestigiar también la figura del médico de primaria, del médico de familia, que es una figura que yo creo que desde la administración no está suficientemente potenciada, valorada y dotada de recursos. Desde nuestra asociación, pues siempre proponemos, como te decía Carles, a la administración cuáles son los puntos que deberían de mejorarse. Ajá. Pero bueno, no os escuchan de forma suficiente. Sí, o no se lleva a cabo. A mí me parece que dotarles de formación también, porque la administración tampoco forma a sus profesionales, a sus trabajadores, y al final pues somos nosotras, las sociedades científicas, las que nos tenemos que encargar de esta formación. Un par de aspectos más, Sara. Hablábamos antes de las posibles interacciones con los fármacos, con los medicamentos. Hay otro aspecto relacionado con el tratamiento farmacológico. También hemos hablado antes sobre el tema de forma rápida, pero me gustaría incidir en la importancia que tiene tanto para el paciente, digamos, de alguna forma consciente de la patología que se le ha diagnosticado, pero también en esta misma línea el papel del médico de familia para entre ambos, en esta relación, en esta interacción médico-paciente, conseguir, que es muy importante el tema, entiendo, conseguir que se mantenga la adherencia terapéutica. ¿Cómo de importante es esto?
Creo que es básico. Muchas veces a los pacientes les surgen dudas, tienen efectos secundarios que no saben si los ha producido la medicación. O quizá en algunos casos incluso no ven una mejora o no ven una mejora inmediata y sienten pues bueno, deseos de abandonar la medicación. Poder venir a hablar con el médico de familia, que les explique, que les resuelva sus dudas, que se sientan escuchados, que se sientan apoyados, a mí me parece que es básico para mejorar la adherencia. Efectivamente. Y ya para concluir, ya que estamos en el Congreso de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas, en el contexto de ese amplísimo abanico de 250 enfermedades que pueden ser diagnosticadas, en muchas de ellas, o en la mayoría de ellas, el dolor va asociado al diagnóstico de una enfermedad reumática. Claro, el paciente acude al médico de familia en muchos casos, incluso antes de la derivación al especialista, manifestando pues problemas de incapacidad, porque el dolor es un factor muy incapacitante, y ahí creo que, no estoy seguro, que el médico de familia tiene una calidad humana importante, no tan solo a nivel profesional, sino ese factor, esa cercanía con el paciente, que si bien en principio, claro, no va a resolver el problema del dolor, pero sí que el factor humano puede ser determinante en esa relación, sobre todo, insisto, en pacientes que sufren dolor reumático. Sí, Carles, sin duda. La cercanía que tiene el médico de familia con el paciente seguramente no la tiene el especialista, porque depende de las personas, pero el médico de familia conoce al paciente pues desde hace años y va a estar con él durante años, y poder el paciente, cuando se siente escuchado, cuando se siente comprendido, cuando se siente apoyado, y el médico de familia sin duda que hace ese papel, es para el paciente pues muy importante. Yo creo que la parte psicológica que tiene el médico de familia es clave, es fundamental. Claro, y el paciente, bajo vuestro punto de vista, en general hablamos evidentemente del paciente, ¿valora suficientemente a su médico de familia? Pues es una crítica constructiva en este caso. Los pacientes son personas y claro, nos encontramos pues con todo tipo de personas. Entonces hay pacientes que quizá no lo valoran tanto, y otros pacientes que sí lo valoran. Yo creo que en general sí que lo valoran. Está demostrado también que en los casos en los que una persona, un paciente, tiene el mismo médico de familia a lo largo de un número grande de años, enferma menos. Claro. Y está mejor, y eso es por la relación personal, por el conocimiento. Claro. Al final al médico de familia le vas contando lo que te va surgiendo a lo largo de tu vida, y te conoce y conoce tu entorno. Es un ámbito donde te sientes cómodo. Sin duda. Por tanto, lanzamos un último mensaje y volvemos al principio. Esperamos que esa labor importante, fundamental, que se está desarrollando desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia consiga ese objetivo, que yo creo que es una de las claves. Es decir, que el médico de familia pueda disponer, como decíamos antes, de más tiempo para atender al paciente, pero que esto no va a ser posible si no se amplían las plazas para que existan un número más importante de médicos de familia, que será pues precisamente lo que va a permitir ampliar el tiempo disponible. Sara Quintanilla, muchísimas gracias por todo, muy amable. Muchísimas gracias, Carles. Gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Sara Quintanilla es la directora gerente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.